Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Flores, cursante de la carrera de Derecho y de la cátedra Derecho Sucesoral. Voy a hacerles una breve exposición acerca de temas de interés. Comenzaré por hablarles acerca de las sucesiones por representación. Esta es el llamado que se le hace a favor de alguien para que suceda a un difunto. Esto se establece según fundamentos de ley en el Código Civil, artículo 814 de la misma. Existe una diferencia entre la sucesión por derecho propio y la de representación. En la primera, el llamado se hace directo e inmediato, en tanto que el de representación, el llamado a ocupar el lugar de un sucesor, se hace un llamado a ocupar el lugar de un antecesor. Esta sucesión procede en línea recta descendiente. Entre ascendientes no hay posibilidad de una representación. Y en línea colateral, hermanos sin descendientes, se admite representación a hijos e hijas. Hermanos, perdón. En cuanto a los efectos jurídicos, existe un representante, un grado y un derecho de representado. Y los efectos de herencia por estirpe, y se da igualdad en las cuotas, y existe un equilibrio entre coherederos. Ahora bien, en cuanto a la sustitución, la sustitución, esta consiste en un modo de adquirir derechos reales. Se fundamenta en el artículo 959 de la ley. Existen 4 tipos o clases de sustitución, y la primera es la vulgarosuplencia, la fideicomisaria, la cuasi fideicomisaria y la pupilar. La diferencia entre representación y sustitución: en la primera, el testador o fallecido sin testamento muere y el heredero muere después del testador o causante, mientras que en la sustitución, si muere el heredero antes que el testador, otro ocupará su lugar. Las normativas existentes es que una vez aceptada la herencia, toda sustitución es ineficaz. Y si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Los herederos también asumen obligaciones. Entre ellas deben pagar impuestos, responsabilidades en deudas o hipotecas y, en síntesis, pagar obligaciones. Bien, vamos ahora con la renuncia y aceptación. La primera, la renuncia es un acto libre e irrevocable que se hace a través de un documento público, y algunas condiciones para realizarlas es que el juez se encarga de la declaración y el tiempo no debe ser mayor a 6 meses. Vencido este plazo, se considera repudiada. Entre algunas características es que esta se realiza en forma expresa y auténtica, y tiene igual capacidad para repudiarse que para aceptar una herencia. En cuanto a los efectos, efectivamente se da la pérdida del derecho de herederos y de herencia, y el efecto es retroactivo. En cuanto a algunos otros efectos, no hay acceso a la herencia y no se puede renunciar de forma parcial la parte de la herencia repudiada. En cuanto a los términos, debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión o antes de los 10 años de la apertura de la misma. En cuanto a la aceptación, esta consiste en una declaración por parte del sucesor, el cual manifiesta su deseo de convertirse en heredero. Existen 2 formas de aceptar: la aceptación pura y simple, clasificada en expresa y tácita, y la aceptación a beneficio de inventario, donde se responde por las deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio del hereditario. Algunas características es que se debe realizar con posterioridad al fallecimiento del titular y debe ser total y sin condiciones. Algunos efectos son que la sucesión en bienes, hay sucesión en bienes, derechos y obligaciones, y que el patrimonio del causante y el del heredero se llegan a convertir en uno solo. Cuando prescribe una aceptación en el transcurso de los 10 años a la muerte del causante. Esto se establece en el artículo 1011. Bien, ahora nos referiremos a la aceptación a beneficio de inventario. Les remito al artículo 1010 al 1034 del Código Civil. Esta consiste en la aceptación modal para proteger al heredero. ¿En qué forma se justifica? En que busca proteger y amparar al heredero.
en que una vez aceptada la herencia no se puede renunciar a ella. Y no solo se heredan los bienes, también se heredan deudas. ¿Cuáles son los efectos? Entre otros, que el heredero es heredero ante la opción de aceptar la herencia. Mientras las deudas no sean pagadas, no habrán bienes hereditarios. ¿Cuál es el procedimiento para la aceptación a beneficio de inventario? Se debe acudir al juez de primera instancia en lo civil donde se abrió la sucesión y luego se publica en extracto en un periódico oficial que quedará fijado por edictos en la puerta del tribunal. La diferencia entre la aceptación pura y simple y a beneficiario del inventario es que en la primera se presenta la aceptación de los bienes y deudas, asimismo que el heredero responde con su patrimonio personal por las deudas hereditarias, en tanto que en la siguiente el heredero responde por las deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio hereditario y el heredero no responde con sus propios bienes. Algunas condiciones jurídicas es que el heredero puede pedir que se le admita al beneficio de inventario, no obstante prohibición del testador. El proceso de cesación puede darse por varias causas, por causa de tipo legal o se pierde por renuncia voluntaria del heredero. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la separación del patrimonio del decujus y el heredero. Esta sencillamente es hacer efectivos los créditos o legados. Existen condiciones para ellos, como es solicitar apertura de sucesión ante el juez, como es no aparecer el heredero por deudor, y la solicitud debe realizarse antes de los 4 meses. ¿Cuál es la diferencia con el beneficio del inventario? En el caso del inventario, el efecto es separar el patrimonio del decujus con el del heredero para impedir la confusión de patrimonio, mientras que en la separación de patrimonios, el efecto es garantizar el pago de las deudas del decujus a sus acreedores. En cuanto a los efectos jurídicos, cabe destacar que se aprovecha únicamente a quienes la han pedido, el heredero paga e impide la separación, entre otros. Y el procedimiento, acudir a un tribunal de primera instancia en lo civil, en donde se abrió la sucesión. El próximo tema tiene que ver con las acciones derivadas de las relaciones entre herederos entre sí. En este caso es contribuir con su porción a los gastos necesarios para la conservación de las cosas comunes. También se presenta la colación y la partición o división. En cuanto a las acciones derivadas de las relaciones de los herederos y de terceros, entonces los terceros frente a herederos y herederos frente a terceros. Y la colación consiste en la repartición equitativa entre los coherederos y solo se puede solicitar los hijos o descendientes. Y la imputación es la aplicación de bienes o valores a las porciones o cuotas hereditarias correspondientes. Luego tenemos que la comunidad hereditaria, esta se forma con todos los llamados a la herencia y sobre todo al caudal hereditario. Las características son que cada coheredero es titular en la parte que le corresponde y se proyecta sobre todo sobre el patrimonio relicto y es universal. Y el padre, en cuanto a la partición de la herencia, el padre, la madre y demás ascendientes pueden partir y distribuir sus bienes entre sus hijos y descendientes. Cabe destacar que es nula la partición, en que no se han comprendido todos los hijos y descendientes de los premuertos llamados a la sucesión. Luego, la institución de la albacea, esta consiste en que una persona es la que se designa como el administrador de los bienes en el procedimiento de la sucesión testamentaria. Y algunas características es que no puede ser albacea quien no puede obligarse y debe ser capaz. Debe cumplir el encargo en el término señalado por el testador. Algunas atribuciones es que serán las que decide el testador de acuerdo a las leyes y disponer y pagar los funerales del testador, así como pagar los legados. A este se le prohíbe delegar funciones y no puede tampoco hacer inventario de los bienes del decujus en contra de la voluntad de los herederos. Y se extingue este cargo en el transcurso del plazo, bajo la voluntad del testador, con el fallecimiento del albacea, con la renuncia del mismo o con la remoción de este. Y finalmente nos encontramos con el último tema, que es el derecho fiscal aplicable a las sucesiones.
la cual es un instrumento de naturaleza directa y subjetiva que grava las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte y capta ingresos imponiendo esta obligación tributaria a los herederos, testados o intestados, o a una persona respecto al patrimonio que el causante les deja. Entre los requisitos se encuentra la elaboración de la planilla sucesoral, el acompañamiento de esta planilla con formularios de todos los anexos que exija la ley y su reglamento. Y finalmente se calcula el impuesto, el cual los herederos deben especificar el activo, pasivo, desgravámenes y deducciones referidas al patrimonio que dejó el decubus y haciendo en ellas el cálculo impositivo de dicho patrimonio. A mayor patrimonio, mayor carga impositiva. Muchas gracias por su atención.